Hola a todos, en el videito de hoy vamos a leer el capítulo 5 del libro de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Reina Valera 2020, ya lo saben. Resultados de la justificación. Ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos enorgullecemos en las tribulaciones, pues sabemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado y un carácter probado produce esperanza y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. En realidad, es difícil que alguien muera por un justo, aunque pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por una persona buena. Sin embargo, Dios demuestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, al estar reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos enorgullecemos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Aquí habla claramente de que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ya pasamos a ser hijos de Dios y por consiguiente tenemos la salvación. Él murió por nosotros y nosotros tenemos la salvación. Cuando nosotros tenemos esto que es por gracia, no porque en realidad nosotros lo merezcamos, sino que es porque la gracia de Dios, su favor inmerecido es la salvación, de que podamos ir al cielo con Él, es que nosotros adquirimos esa identidad de hijos, ¿no? Cuando nosotros somos cristianos, aún así nosotros solemos pasar por tribulaciones, por problemas. No el que tú tengas o seas cristiano no quiere decir que tú ya no vayas a tener problemas, para nada. Tú vas a seguir teniendo problemas en mayor o menor medida, pero tú ya vas a tener con quién afrontar esos problemas. Dios, el creador del todo el universo, va a estar contigo para enfrentar esos problemas. Y no vas a estar solo, aunque los demás te den la espalda en ese momento y aunque nadie quiera estar contigo en ese momento, tú vas a tener al creador del universo para estar en ese momento contigo. Entonces las dificultades van a ser más amenas. Y no solo eso, sino que si Dios te pone a prueba en algún momento, porque lo va a hacer, es para que tú pases esa prueba o ese examen para darte bendición o para que tú aprendas algo en el proceso. Por ejemplo, yo he tenido problemas en una época de mi vida que tuve problemas con el alcohol y yo intenté dejarlo como en 2 o 3 ocasiones y no lo pude hacer. No fue hasta que yo me entregué a Dios que Él quitó esa carga de mí y yo pude ser libre de eso. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que si tenemos algún problema, alguna debilidad, alguna cosa que nos aleja de Dios, Él va a estar con nosotros en ese momento para quitárnoslo instantáneamente o ayudarnos en el proceso, porque muchas veces si Él te quita algo así, no va a ser lo mismo que si tú has estado caminando en un proceso y a lo mejor el día de mañana te encuentras a alguien que está pasando por lo mismo y lo vas a poder ayudar en el proceso. Dios puede cambiar las cosas así, pero también puede hacerte pasar por el proceso para que tú aprendas en el proceso, como lo dice. La paciencia produce un carácter probado y un carácter probado produce esperanza y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, todas estas pruebas, todas las tribulaciones que nosotros pasemos nos hacen ser mejores personas, nos enseñan cosas y el día de mañana nosotros podemos ayudar a otras personas. Entonces, Dios demostró su amor con nosotros, que aún antes de nosotros nacer, Él ya murió por nosotros. Antes de nosotros pecar, Él ya pagó esos pecados por nosotros. Y
todo lo que hemos hecho, hagamos o ahora hayamos hecho antes o estemos haciendo ahora o hagamos en un futuro, Jesucristo ya pagó por todos estos pecados en la cruz y Él ya nos redimió de todo esto. No es que nosotros seamos santos como lo leímos en capítulos anteriores, como el capítulo 3, sino que nosotros nos santificamos en Cristo. O sea, Dios ya no nos ve a nosotros, sino que se pone como una especie de filtro que es Jesucristo para que Dios nos pueda ver a nosotros. O sea, Él es nuestro abogado, Él es el que está en medio de nosotros. Es gracias a Jesucristo, a lo que Él hizo en la cruz, es que nosotros podemos acceder al Padre. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros no podríamos, porque nosotros somos pecadores y nosotros no podemos estar con un Dios santo, porque el pecado no cohabita con la santidad. Entonces, donde está Dios no puede existir el pecado. Por eso muchas veces cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, tú puedes hacer que el Espíritu Santo de Dios se entristezca y el Espíritu Santo de Dios pues se aparte, porque Él no puede estar donde está el pecado. O sea, si tú tienes el Espíritu y tú, por ejemplo, estás avivado en el fuego, en el todo con Dios y te apartas, poco a poco te vas enfriando y a lo mejor haces algo que al Espíritu Santo lo hace entristecer y Él se marcha. ¿Sabes? Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Entonces, Dios nos amó y hemos sido justificados con Jesucristo. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más al estar reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, gracias a Él es que nosotros vamos a tener la vida eterna. Entonces, el capítulo 5 no tiene desperdicio. El libro de Romanos es un libro precioso, es muy cortito, apenas tiene 16 capítulos, o sea, se lee muy bien, es muy entendible. En la versión que lo leas lo vas a poder comprender y entender, y la verdad que se los recomiendo a todos. Si les ha gustado este videito, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.